Los invitamos a seguir disfrutando de la entrevista que tuvimos con Federico Ruiz Ugalde, experto en inteligencia artificial. Escuchemos esta segunda parte. Porque no nos guardamos lo mejor para el final. Desde la Azotea Podcast, siempre estamos de temporada. Impresionante, Federico, porque nos alegra, nos emociona de que la tecnología viene a facilitarnos muchos procesos, pero nos hace entrar en una realidad de que realmente tal vez nos hemos quedado un poquito atrás como país en la estrategia que le ofrezca a las personas poder hacer clic, ¿verdad? Con los procesos de inteligencia artificial, todo lo que se viene a futuro. Y mucha gente podría quedar descobijada, usamos ese término, ¿verdad? Y no entrar dentro de esa ola. Y eso es preocupante eh, por índice de desempleo y muchas otras situaciones, ¿verdad? Que se relacionan, que van ligadas a gente que no pueda insertarse en un mundo laboral. Entonces es muy interesante lo que plantea y nos pone y nos lleva a una reflexión bastante profunda. Quiero cerrar el episodio de hoy con un último tópico, un aspecto, por favor, Federico, y es que nos cuentes de qué será capaz la inteligencia artificial. Por favor, hoy vemos películas y vemos cosas que parecen casi irreales. Y uno dice, ¿qué de eso va a ser, si va a ser posible y qué de eso no va a ser posible? Bueno, aquí tenemos a Federico, eres un experto. Federico, por lo menos adelántanos, ¿qué de eso sí va a ser posible? ¿Qué de eso no va a ser posible? Hay gente que ve en las películas que desde el smartphone, desde el teléfono, dispositivo móvil, prácticamente va a tener un médico ahí para obtener respuestas a sus consultas que tienen relación con el área de la salud. ¿Qué de eso puede ser real? ¿Qué de eso no? Bueno, cuéntanos algo de esto, Federico, por favor. Sí. Bueno, ahora que mencionas el médico, eso es un excelente o muy interesante caso. Imagínate qué es lo que hace un médico para evaluar, por ejemplo, un posible cáncer en la piel, ¿verdad? Pues él clásicamente se acerca, observa ciertos detalles en típicamente lunares, ¿verdad? Que son sospechosos y los analiza y da un veredicto de sospecha o no, ¿verdad? Y más adelante, entonces ya o depende de la urgencia, se le manda a hacer una biopsia. Em, bueno, hay muchos estudios, no solo con este tipo de análisis en cáncer de piel, sino con otro tipo de análisis en otros tejidos, donde se logra realizar un aprendizaje de máquina con algunos de estos algoritmos de inteligencia artificial que logra dar desempeños inclusive superiores al análisis emitido por un médico. Eso significa que de, teóricamente podemos construir un software que corra que al menos que tome o levante las fotografías de un celular, Ujú. mande la información a un servidor y que en unos minutos o inclusive segundos te esté dando una respuesta acerca del peligro que eh, puede estar apareciendo a partir de ese lunar que tengas. Impresionante. Y yo me atrevería a decir que ese tipo de aplicación en el celular ya deben de existir, al Ujú. menos de manera no necesariamente oficial, pero probablemente como prototipos. Ok. Y probablemente el mayor obstáculo para que esta aplicación esté lista es más bien regulatorio, ¿verdad? Es Ajá. como los médicos o las asociaciones médicas no van a permitir que un software de estos emita una directriz final porque hay una persona y una vida involucrada y bla, 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 ¿verdad? Y tiene que haber un responsable. Entonces, hay un bloqueo, no voy a decir político, pero sí gremial, ¿verdad? Y tal vez Ujú. político, involucrado un toque también con la legislación nacional, Sí. eh, que evita que algunas de estas herramientas, veamos el caso de Uber, ¿verdad? Y estas herramientas para hacer transporte conectado, ¿verdad? Ujú. Ha tenido mucho bloqueo también a nivel de legislación, ¿verdad? Mucha discusión al respecto. Ujú. Normalmente la tecnología aparece primero y después aparecen, y más bien es bloqueada por procesos regulatorios que por defecto bloquean un poco el trabajo de estas.
Entonces, tal vez eso nos recuerda a Star Trek, ¿verdad? Ujú. Y tu maquinita para diagnosticar personas, ¿verdad? Que la pasas por encima de la persona, ¿verdad? Exacto. Al menos en Star Trek, en la serie original creo que se llamaba Tricorder, Ujú. ¿verdad? Y entonces te daba un diagnóstico de la persona, ¿verdad? Sin tocarla, sin abrirla, sin hacer nada, ¿verdad? ¿Cómo se hacen algunos diagnósticos que se están estudiando en este momento? Mecanismos un poco más novedosos. Emitiendo luz para detectar cáncer de pecho en las mujeres, en lugar de los exámenes un poco más incómodos que existen actualmente. Correcto. Am, con una simple emisión de luz y toma de fotografías, se puede detectar ya o hacer diagnósticos relativamente confiables. Todo esto a nivel experimental, ¿verdad? Ujú. Am, entonces, mucho de lo que está en ciencia ficción realmente se va a volver una realidad. Am, Creo que las cosas, desde el punto de vista de procesamiento de datos, realmente está habiendo una revolución imparable. Ok. Es vertiginoso la velocidad con que está apareciendo todo esto. Donde tal vez hay un poco más de limitaciones es en cómo incorporar esto a un cuerpo, digámosle un robot físico, ¿verdad? Las razones es porque como hay física involucrada, hay un cuerpo involucrado, es costoso, hay un costo elevado, el software es barato, es de muy bajo costo, entonces estas cosas las podemos trabajar a muy bajo costo. En cambio, asistentes físicos son Ujú. más costosos. Nosotros en el laboratorio estamos trabajando con los agentes físicos. Am, Ok. Eso nos da la ventaja del tiempo, ¿verdad? Nos da un poco más de chance de participar en ese desarrollo. Am, a ver, te explico tal vez una diferencia entre estos dos softwares de aprendizaje de máquina, ¿verdad? O inteligencia artificial. Ujú. Em, Amazon y algunas otras, Google y algunas otras compañías han creado eh, repositorios o servicios para identificar objetos, que usted Ujú. pone un objeto en una cámara y te dice si es leche, si es una tijera, y te lo dice Exacto. muy rápidamente con mucha confiabilidad. Sin embargo, no te va a decir información que es necesaria para poder manipular este objeto por un robot. Por ejemplo, no Ok. te va a decir con precisión en dónde se encuentra, en qué orientación se encuentra, em, o estimar el peso, tal vez, del objeto, con solo Ujú. verlo, cosas Ujú. que el humano sí puede hacer hasta en cierta Ujú. medida. Exacto. Am, no puede tal vez determinar cuál es la fricción del objeto. Siempre va a tener que haber un robot que haga antes unas pruebas o experimentos para determinar algunas de esas cosas. O los algoritmos están siendo diseñados en esas máquinas para que todo sea virtual, todo se trabaje virtual sin un cuerpo físico. Entonces, ahí existen limitaciones. Sí existen robots, probablemente has visto excelentes demostraciones de robots haciendo cosas increíbles, en algunos Ujú. casos superhumanas, ¿verdad? Ujú. Robots atléticos que hacen cosas increíbles. Ujú. Am, Siempre hay que tener un poco de cuidado con las demostraciones, ¿verdad? Las demostraciones no sabes cuántas veces se han hecho, ¿verdad? Puede ser que hicieran 100 o 200 veces que falló y una de esas quedó muy bien y esa es la que le presentan al público. Wow. Em, ¿Verdad? Eso es uno de los detalles muy importantes. Que no Hay dicen a robots, veces, ¿verdad? no lo dicen y de ahí, pues nadie quiere decir lo que está mal, lo que quiere mostrar lo que está bien, ¿verdad? Lo que sale bonito, lo que se ve bien. Exacto. Entonces, robots que cocinan, ahí existen también videos de robots haciendo maravillas, pero Ujú. no muestran que si le cambias la cuchara por otra, ya no funciona, o la taza por otra, o el cereal es de otra marca, ya no funciona. Exacto. O cuántas veces falló por detrás, aunque fueran todas esas cosas controladas, ¿verdad? Ujú. Entonces, uno de los problemas con un robot físico es el ambiente, que normalmente tiene que ser muy controlado. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos está concentrado a que hagamos inteligencia artificial de tal manera que funcione como una entidad física, Ok. y que entonces esta entidad física se pueda adaptar a ambientes cada vez más flexibles. Es muy difícil adaptarse de inmediato a total flexibilidad. Vamos caso por caso, objeto por objeto, ambiente por ambiente, escenario por escenario, actividad por actividad. Esa es Ujú. nuestra estrategia para ir cubriendo cada una de estas fallas o áreas que todavía están faltando, ¿verdad? Entonces yo creo que ya está arrancado el cambio vertiginoso virtual. Ahí vas a ver cada vez más máquinas ayudando a la gente, máquinas participando en automatizando las tareas que las personas necesitan realizar, que incorporan o que se pueden incorporar a los sistemas de información, computadoras e internet. Vas a ver que eso es un cambio ahorita vertiginoso que no va a tener no se va a detener. Ok. Donde todavía hay mucho trabajo por hacer, Tesla, que tiene
carros que manejan automáticamente, ¿verdad? Sí. Han habido accidentes, muchas veces, la mayoría me parece que han sido por culpa de humanos, otros humanos, Ujú. pero algunos accidentes sí han sido por culpa de la máquina. Y muchos de estos accidentes que son culpa de la máquina misma han sido en casos que claramente una persona no se hubiera equivocado. Am, y tal vez algunos de esos ejemplos es, no en el caso que se haya estrellado, pero sí en el caso de una detección incorrecta. Imagínate una buseta, un carro de transporte delante de un carro automático, y ese carro de transporte tiene un anuncio comercial de una compañía de bicicletas. Entonces atrás tiene fotografías de ciclistas. Entonces el carro automático, el carro autónomo atrás, detecta esas fotografías que están pegadas en el camión como ciclistas verdaderos, Wow. ¿ok? Porque son imágenes de ciclistas, y el sistema de inteligencia artificial no logra discernir que son fotografías que están montadas en ese carro que va ahí, en ese transporte que va ahí. ¿Y por qué no lo hacen? Porque utilizan los mismos algoritmos de Amazon, que lo que hacen es detectar por entrenamiento patrones, ¿eh? Pero no detectan dónde se encuentran esos objetos físicamente ni sus propiedades en 3 dimensiones, de tal manera que hace muy difícil discernir entre si ese es un ciclista real o una fotografía de un ciclista. Am, Algunos sistemas sí han hecho la percepción 3D que se llama, de profundidad. Ujú. Normalmente es muy costosa, entonces no ha logrado ser completamente integrada, ¿verdad? Pero son cosas de las que se están trabajando ahorita. Am, y normalmente no se hace necesariamente para hacer manipulación de objetos, ¿verdad? Pero ya sería una ganancia para estos vehículos autónomos. Entonces, esas son algunas de las limitaciones que vas a notar en este tipo de tecnología autónoma, que normalmente está asociada a procesos físicos, procesos presenciales. Federico Ruiz Ugalde, un experto en inteligencia artificial aquí en el país. Realmente agradecemos que hayas compartido unos minutos, hasta nos extendimos del tiempo que teníamos, ¿verdad? Y eso lo agradezco enormemente, Federico, porque es un tema muy amplio del que podríamos seguir inclusive hablando mucho más, pero agradezco realmente que hayas sintetizado esos aspectos y nos hayas conversado para que el oyente vaya entrando en razón, en el conocimiento de lo que es inteligencia artificial y de cómo va a poder mejorar su vida, cómo debe de inclusive redirigir su vida, ¿verdad? Hay gente que va a tener que decidir si cambia de carrera, si sus hijos les va a recomendar que estudien una cosa mejor que la que habían pensado. Entonces todo eso nos pone en perspectiva. Sabemos que el país, que tal vez no estamos, ¿verdad?, con el presupuesto de otras naciones para poder, ¿verdad?, pelear tú a tú. Escucho de universidades que tienen presupuestos. Hace poco escuchaba de Oxford, si no me equivoco, o de Stanford, que tiene un presupuesto de 6.500 millones de dólares al año para poder trabajar con investigación y aspectos de inteligencia artificial. Uno deseara que dentro del área educativa en el país contáramos con muchos recursos, porque usted lo ha dicho, tal vez en el software tal vez no es tan costoso, ¿verdad? Pero hay piezas en hardware ahí que realmente elevan su valor, o detección en 3D, y todo esto conlleva, ¿verdad?, mecanismos bastante caros que uno deseara que poder comenzar a trabajar con ellos y que la gente se capacitara para el uso, la creación, la mejora de ellos, pero se requiere también de recursos. Por supuesto que es una política de país y esperamos, ¿verdad? Tenemos la esperanza siempre firme de que podamos llegar a estos niveles. De momento estamos tranquilos porque contamos con expertos de tu nivel, de tu calibre, y eso le da seguridad a uno de que el país, al menos en estos ámbitos, tiene un grandes representantes. Federico, muchas gracias por estar en el podcast del día de hoy. Quiero que por favor nos cuentes si la gente quisiera más información al respecto, sobre lo que hacen en el laboratorio, lo que haces aquí en el país, las colaboraciones que también haces. Por favor, contale cómo pueden obtener más información. Sí, no, muchísimas gracias por la invitación de nuevo, Juan Carlos.
Nos pueden contactar en el Facebook, facebook.com/arcoslab. Ahí nos pueden encontrar. Nos pueden mandar un mensaje, cualquier consulta que tengan, bienvenidos. Nosotros tenemos varias formas de participar en la sociedad como laboratorio. Una de ellas es, obviamente, mediante nuestras participaciones internas en la Universidad de Costa Rica. Dígase, nosotros somos un laboratorio de investigación que está en las instalaciones del Instituto de Investigaciones en Ingeniería. Estamos adscritos tanto al Instituto de Investigaciones en Ingeniería como a la Escuela de Ingeniería Eléctrica, las dos partes de la Facultad de Ingeniería. Em, Ahí han podido participar en proyectos de graduación estudiantes tanto de la UCR como el Tecnológico y la UTN, con proyectos finales. Tenemos asistentes, también estudiantes asistentes. Hemos tenido algunas participaciones momentáneas de estudiantes de colegio, realizando algunas pasantías, ¿verdad? Em, También hemos desarrollado algunos proyectos hacia la industria, ¿verdad? Eh, Uno de ellos fue finalizado con satisfacción completa y ahí es donde pueden haber oportunidades interesantes. Y si alguna persona considera que existe algún proyecto donde pueda participar, que el laboratorio le pueda brindar ayuda o asistencia tecnológica, el laboratorio siempre está disponible. Y se pueden concursar a fondos, inclusive a nivel de MISIT y otros proyectos que le permitan a este emprendimiento externo, con colaboración con el laboratorio, desarrollar este tipo de cosas. Y eso es otra de las cosas que quería decirte. Yo creo que un planteamiento que debe hacerse a la educación en Costa Rica es que muchas de estas cosas nuevas o esta competencia que los humanos vamos a tener con las máquinas, o en donde se van a crear trabajos, es donde hayan estos emprendimientos nuevos, donde aparezca una nueva aplicación que facilite hacer automáticamente algún tipo de trámite, de trabajo, de actividad que actualmente se desarrolla manualmente. Entonces, estas personas, este emprendimiento de personas con interés en trabajar en este tipo de aplicación, esa es la forma de crear nuevos trabajos. Entonces, tiene que haber un apoyo superior a este tipo de emprendimientos. Hay que entender también que estos emprendimientos cada vez van a requerir de personas con mayores capacidades, que hayan pasado por un proceso educativo más elaborado, ¿verdad? Que actualmente mucho en Costa Rica la educación se concentra a nivel universitario, de bachillerato y un poco de licenciatura, pero eso se considera insuficiente, y en la mayoría de los países desarrollados donde se está trabajando mucho esta automatización, eh, claramente la tendencia es una desviación fuerte hacia maestría y doctorado. Y bueno, el laboratorio justamente ha tenido ese crecimiento importante. Comenzamos hace 2 generaciones, comenzamos con 2 estudiantes de maestría, y en esta nueva generación 5, y en la que sigue vamos a comenzar quizás hasta con 7. Am, entonces ha habido un incremento importante de participación en maestría, entendiendo que la gente está viendo que esa es un poco la tendencia, no muchos. Ujú. Yo creo que se ha hablado inclusive dentro de la universidad, el futuro es la especialización, justamente por esta competencia en las máquinas, Sí. que es importante que desde la escuela y colegio, los padres de familia y los estudiantes comprendan que deben de entender que hay un camino que hay que plantearse educativo distinto, ¿verdad? Que tal vez ya no es salir del colegio y hacer una pasantía en el INA y vámonos, ¿verdad? Ujú. Este, Tal vez puede ser que requiera una educación a más largo plazo. Claramente eso es un reto importante al país debido a las limitaciones económicas de estas familias. El país va a tener que meditar acerca de cómo lograr financiar, soportar a familias que tal vez tienen hijos que son excepcionales, ¿verdad? Un talento importante y muy elevado, pero que tal vez no tienen los recursos para atravesar este camino que cada vez va a ser más largo educativamente. Sabias palabras. Él es Federico Ruiz Ugalde y hoy estuvo con nosotros en el podcast Desde la Azotea. Les invitamos a disfrutar de todos los programas de Desde la Azotea en Spotify y Apple Podcasts. Hasta la próxima.